Endémica en varios países tropicales, América, África, Asia. Es producida por un protozoo llamado Leishmania infantum, también la trópica, Aethiopica mayor y Donovani. Afecta a varias especies, desde perros, zorros, lobos y en raras ocasiones el hombre. Esto se contagia mediante la picadura del género Phlebotomus. Si miramos una distribución en el mapa, tiene una distribución prácticamente en varios países y varios nuevos casos por año. Entonces, este es el vector, ¿verdad? El Lutzomia, que aquí traté de representar, no se rían de mi dibujito, donde nos va mostrando que el promastigote va ingresando por la piel, como ven ahí, por la picadura, y esto es fagocitado por el macrófago posteriormente. Esto es lo que nos muestra en este ciclo de vida. Una vez que ingresa por la piel, esto fagocita el macrófago y dentro del fagocito, o sea, dentro del macrófago, él se transforma en amastigote. Y este amastigote es lo que nosotros buscamos en los estudios de biopsia. Ahora, nuevamente, si la persona infectada es picada por un nuevo mosquito, este insecto va, digamos, sugar lo que es el amastigote y dentro ya del intestino medio, en este caso del mosquito, se transforma nuevamente este amastigote en promastigote y empieza un nuevo ciclo. Eso es lo que ustedes han estudiado en micro, ¿verdad? Ahora vamos a ver desde el punto de vista anatomopatológico la parte clínica y la parte histológica, como nosotros hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Justamente ahí vemos el promastigote, tiene esta característica de que se le llama con forma de barrilete, con forma de, ¿cómo se dice barrilete en portugués? Cometa, barrilete. Que los niños hacen por pipa. Esa es la forma del promastigote. Generalmente la forma más común de contagio es por la picadura, ¿verdad? Eso sería el 99% más o menos. Ahora, con trasplante de órganos, transfusiones y placenta es raro, pero también están descritos estos mecanismos de transmisión. Entonces, si nosotros miramos el dibujito, ¿verdad? Una representación esquemática de cómo es la diferencia de un amastigote y un promastigote. El amastigote tiene esta forma redonda u ovoide, son más pequeños, tienen como un flagelo, pero un flagelo corto, ¿sí? Ellos son ovalados y están localizados dentro de los macrófagos, vamos a buscar. Ahora el promastigote es mayor, mide de 10 a 15 micras, tiene esa forma de barrilete con un flagelo mayor, ¿verdad? La morfología es alargada, el flagelo sí es bien evidente, sin embargo en el amastigote es bien cortito. Ahora, este es lo que nos muestra el ciclo biológico, ¿verdad? Lo que ya hemos dicho. Donde ahí vemos el perrito. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, sí, y nos imaginamos que este perrito está contagiado, ¿verdad? Fue picado por el mosquito, ¿verdad? Y posteriormente el amastigote se transforma en promastigote. Viene una persona X, es picada por este mosquito y por supuesto el macrófago interpreta como no propio y empieza a fagocitar. Así como ocurre en la tuberculosis y otras patologías que estudiamos, dentro de los macrófagos, en vez que el macrófago le elimine, empieza a multiplicarse. Llega un punto que el macrófago explota, como ven ahí, y disemina aún más la patología. Eso sería desde el punto de vista microbiológico, que es lo que va ocurriendo, ¿verdad? Ahora, el género Leishmania, según la forma clínica, los clínicos lo dividen en tres grandes categorías. La forma cutánea, que le consideran la forma tropical, la forma brasiliensis, que es la mucocutánea, y la Donovani, que es la forma visceral.
La más frecuente entre los tres es la mucocutánea, pero también la cutánea frecuente. La menos frecuente es la Donovani o visceral. Ahora, si nosotros hablamos de la cutánea, esto se trata clínicamente de una lesión en forma de pápula, una lesión sobreelevada, de color rosa, eritematosa. Este color rojizo en el centro se va ulcerando, va evolucionando a un nódulo que le pica al paciente, es pruriginoso, pero no le duele. Y muchas veces está acompañado de un ganglio agrandado. El ganglio interpreta como no propio y hace una hiperplasia reactiva. Ahora, esta lesión puede ser única o múltiple o pueden juntarse, confluir y formar una lesión de mayor tamaño. Se cura lenta y espontáneamente y va dejando una cicatriz. Aquí tenemos varias formas de presentación, como pueden ver ahí. Generalmente es un nódulo ulcerado en el centro, sobreelevado, eritematoso, no le duele al paciente. Si ustedes ven un nódulo de esta categoría, lo primero que deben de pensar es que se trate de una leishmania, si no duele. Puede que sea una lesión múltiple, sobre todo cuando el paciente es inmunodeprimido. La lesión no es una sola, puede aparecer en cualquier localización, ¿verdad? En este caso vemos en el rostro de la paciente, en el otro caso vemos diseminado. Aquí vemos con varias lesiones que se consideran lesiones satélites, más de una lesión. Ahora, histopatológicamente, a esta biopsia, por eso es para nosotros muy importante la clínica. Nosotros sí o sí vemos, si es una lesión dermatológica, sí o sí necesitamos ver la imagen clínica, cómo eso se ve. Y eso el dermatólogo ya sabe que nos tiene que enviar por WhatsApp, en pendrive o como sea para que nosotros podamos ver cómo es a la clínica y las características clínicas. Ahora, la histopatología en esta misma imagen, ustedes pueden ver lo que hace rato hemos descrito también en el capítulo de micosis. ¿Cómo se llamaba cuando el epitelio aumentaba de espesor? Acantosis. Entonces, aquí vemos una biopsia que tiene acantosis y eso también veíamos en micosis, ¿verdad? Ahora, la proyección de papilas de la epidermis hacia la dermis se llama papilomatosis, que también vemos en esta imagen. Y luego vemos que en dermis superficial y en dermis profunda hay un infiltrado inflamatorio crónico intenso. Esto sería con la tinción de HIE. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos que la tuberculosis era por excelencia la patología que hace necrosis caseosa? Pero justamente aquí está una de las excepciones. Otra de las patologías que hace necrosis caseosa, y como ven aquí, y está incluso en inglés, ¿verdad? Son los americanos que esto han descubierto, ¿verdad? La leishmaniasis también hace necrosis caseosa. Y ahora entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Porque tuberculosis también existe en piel, les recuerdo. Entonces, tuberculosis, ¿qué tinción utilizábamos? Barr y Ziel-Nielsen, ZN. Ahora, para leishmaniasis se utiliza la tinción de Gienza. Es otra tinción para poder buscar los amastigotes. Es Gienza. Entonces aquí también en este caso se ve un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis caseosa central. Esta es la imagen clínica característica. Una lesión nodular, una lesión ulcerada, donde el aspecto clínico nos parece feo, ¿verdad? Pero al paciente no le duele, no es doloroso. Y le preguntas y no duele, ¿verdad? Aquí también vemos otra imagen, una úlcera de bordes elevados, eritematoso, con una zona central, ¿verdad? Donde vemos con costras inclusive. Aquí otra imagen, nos dice un nódulo de 1,5 centímetros con una zona central deprimida y en un paciente de 4 años.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cómo dijimos que era el amastigote? ¿Era redondito o era el que tenía la colita que parecía la pipa? El redondito, el pequeñito. Entonces, todos estos que estamos viendo aquí son los amastigotes. Dentro de los macrófagos tenemos que imaginarnos que esto es un macrófago y que dentro del macrófago están los microorganismos. Cuando la lesión está bien activa, si se hizo el diagnóstico de manera rápida, es más fácil de buscar en el microscopio. Ahora, cuando hay pocos microorganismos, ahí es muy difícil. Nosotros le llamamos mataojo, porque uno está horas para buscar a ese microorganismo. A veces es así. Hay veces que nosotros podemos ver muchos, entonces es fácil. Pero hay veces que hay así uno chiquitito que está en medio de la biopsia. Ahora, la mucocutánea también se llama brasiliensis. Afecta a niños predominantemente, va curando también espontáneamente, forma úlceras, tiene un compromiso importante del sistema linfático y como su nombre lo dice, tiene lesiones mucosas y cutáneas, piel y mucosas. Esto es el que va provocando la famosa nariz en silla de montar, ¿verdad? Donde estos son casos bastante avanzados, donde esto ya prácticamente la nariz se perdió, ¿verdad? En este otro caso se forma como una úlcera bien avanzada en todo lo que es el orificio bucal, ¿verdad? Con deformidad de la nariz. Compromiso de las mucosas es la que forma la famosa nariz de tapir, le llamamos. Esto en portugués, ¿cómo se llama este animal? Anta, ¿verdad? Este animal está descrito, ¿verdad? En la parte de todo lo que es mamíferos, que ellos no tienen un cartílago bien definido. Por eso es que la nariz protruye y esto es lo que ocurre también en pacientes con esta patología. Esto ya es un caso también muy... Ven aquí la nariz, toda deforme, la piel. ¿Cómo? Tapir le llamamos. Sí, pero anta es en portugués, ¿verdad? Como pueden ver aquí, en esta imagen, en la epidermis podemos también encontrar, por supuesto, erosiones y úlceras. Aparte de acantosis y papilomatosis. Aquí, por ejemplo, se ve en esta imagen que hay una erosión y que hay un infiltrado inflamatorio crónico abundante, ¿verdad? Pero como es HIE, no podemos ver, ¿verdad? No vemos el microorganismo. Pero si sospechamos por la clínica del paciente, por las características histopatológicas en el HIE, ahí solicitamos la tinción de Gienza y ven cómo se ve bien. Todo eso que vemos de color marrón, parduzco, son los microorganismos, amastigotes. Entonces hay aquí grupos y grupos de amastigotes en ese proceso inflamatorio. Por eso para nosotros es fundamental la clínica del paciente, sí o sí, y también saber qué tinción pedir para poder hacer el diagnóstico. Aquí tiene la morfología característica de esa lesión que vimos. Se ve como el flagelito corto, les voy a mostrar ese dibujito. Esta formita. Este redondito. Ahí. Entonces muchas veces es difícil cuando hay poco para encontrar en el microscopio. Ahora, esta sería lo que va ocurriendo en el paciente tras la picadura del vector. Nos muestra aquí el vector, inicia un proceso inflamatorio en la piel, en el tejido conectivo, ¿verdad? Por debajo de la piel. Y esto es lo que clínicamente va formando una pápula, una lesión en forma de pápula, una lesión sobrelevada, que posteriormente esta pápula se va a convertir en una lesión en forma de nódulo, nodular, de mayor tamaño. Ahora, con el tiempo
va habiendo una ulceración, como vimos, esas úlceras grandes, esas úlceras que tienen un aspecto clínico feo, pero que no le duele al paciente, ¿verdad? Esto con el tiempo va haciendo necrosis, se van formando histopatológicamente los famosos granulomas, que desde la primera clase estudiamos cómo se forma un granuloma. Lo que en principio había acantosis, papilomatosis, con el tiempo hay una atrofia. Se va atrofiando esa epidermis, va desapareciendo la epidermis y va provocando linfadenitis y linfangitis. Linfangitis, hay inflamación de los vasos linfáticos. Linfadenitis, o sea, linfangitis de los vasos y linfadenitis de los ganglios. O sea, tanto vasos como ganglios linfáticos se ven afectados. Y esto hace también que aparezcan lesiones en forma de pápula y nódulos siguiendo el trayecto de los ganglios linfáticos, que le llaman imagen en cuentas de rosario, como si fuese un rosario. Y si ustedes recuerdan, había una micosis que también hacía este mismo aspecto. Se dan cuenta, ¿verdad?, cómo para llegar a un diagnóstico definitivo necesitamos la clínica, necesitamos hacer el seguimiento, los estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico definitivo. Porque si esto fuese hongos, ¿qué tinción yo iba a pedir? Paz. Paz es el más barato, ¿verdad? También tricrómico, también el de Meyer, ¿verdad? Pero si yo estoy sospechando de que esto pueda ser leishmania, pido Jensa, ¿verdad? Y hay veces que el médico clínico mismo me dice, ¿verdad?, puede ser uno de los dos, se piden los dos para poder ver bien, ¿verdad? Porque el tratamiento es diferente. Ahora, la leishmania visceral se localiza más bien en 90% en India. Por eso aquí no vemos esto con demasiada frecuencia. La infección se inicia también en los macrófagos, se disemina a través del sistema mononuclear fagocítico. El paciente tiene fiebre, caquexia, color gris de la piel, lo que le llamaban calazar o la famosa fiebre negra que ustedes han estudiado el año pasado, ¿verdad? También el paciente tiene esplenomegalia y hepatomegalia. Esto, cuando ustedes vayan a semiología quirúrgica, semiología médica, se les va a enseñar cómo se palpan los órganos, cómo saber si esto está agrandado o no, ¿verdad? Aquí básicamente vemos un niño, ¿verdad?, con un abdomen gigante, donde se traza una línea, ¿verdad?, para ver cómo está agrandado el vaso y el hígado, ¿verdad? Realmente el órgano que más se agranda es el vaso. ¿El vaso cuánto pesa normalmente? No, el vaso es más grande. 150 gramos más o menos. Pero aquí hablamos de vasos que pueden llegar a pesar 3 kilos, por ejemplo. O sea que es algo bien llamativo, ¿verdad? El hígado también se agranda, pero normalmente no es tan común que haya una hepatomegalia muy pronunciada, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Este caso es justamente un caso diferente, ¿verdad? Donde se ve una hepatomegalia muy pronunciada. Entonces, las lesiones, aquí por ejemplo nos está mostrando cómo palpar el vaso, ¿verdad? Las lesiones pueden aparecer en varias localizaciones, piel, mucosas. Y lo que nosotros buscamos son macrófagos que están cargados de estos amastigotes, donde normalmente tienen esa forma redondita, esa forma ovoidea, un proceso inflamatorio crónico intenso. Todo esto que vemos aquí son macrófagos y macrófagos que explotaron, ¿verdad? Por eso vemos por fuera. Ahora, las lesiones agudas, es decir, lo que pasó en días, ¿verdad? La epidermis empieza a ulcerarse, hay acantosis, hay papilomatosis, como dijimos. También en la dermis podemos encontrar neutrófilos, histiocitos y tenemos que buscar ahí los microorganismos. Los amastigotes, como dijimos, son redonditos, son pequeños. Se puede encontrar en el citoplasma de los histiocitos. Histiocito es lo mismo que macrófago. Y tienen un signo que se llama signo de la marquesina.
que se localizan en la zona periférica del macrófago. ¿Alguna vez escucharon? Creo que justo en este no hay, en esta imagen. Voy a buscar y les voy a mostrar qué es el signo de la marquesina. Creo que está en otro slide. Entonces, las lesiones crónicas ya hacen una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. A veces hay que hacer el diagnóstico diferencial justamente con neoplasias, carcinomas escamosos de piel. También granulomas que pueden estar en las partes superficiales y profundas. Y se le llaman granulomas tuberculoides porque tienen esa necrosis caseosa central. Y justamente su diagnóstico diferencial principal es la tuberculosis. Bueno, hasta ahí es leishmania. Me queda pendiente mostrar el signo de la marquesina. Voy a buscar, creo que está en otro slide. Trypanosomiasis americana o la famosa enfermedad de Chagas. Esto es una enfermedad que fue descubierta ya en el año 1909 por Carlos Ribeiro das Chagas, un brasileño, ¿verdad? Provocada por el Trypanosoma cruzi, que también infecta tanto al hombre como así también animales domésticos y salvajes. Es una afectación parasitaria hística, afecta a varios tejidos, también afecta a la sangre y esto se distribuye en el mapa desde México hasta Argentina. En realidad tiene una distribución bastante amplia. Es endémica en varios países, donde tenemos justamente Paraguay, Brasil, donde con muchos casos de enfermedad de Chagas y de acuerdo al país recibe un nombre. Esto se transmite por la materia fecal, es decir, la triatomina pica, hace una solución de continuidad en la piel y defeca en ese sitio. Entonces, aquí vinchuca se le llama en el sur del continente, barbeiro en el Brasil, pito en Colombia y países vecinos. Aquí en Paraguay le llaman chichahuazú, ¿verdad? De guaraní, ¿verdad? Es un nombre que está en guaraní. La transfusión sanguínea es muy escasa, 0,5%. Quien donó sangre sabe que se le hace una serie de estudios antes de considerarlo como donador. Y por la placenta también es muy bajo, 0,5%. También a las embarazadas se le solicitan varios estudios, ¿verdad? Este es el famoso barbeiro, chichahuazú, vinchuca, ¿verdad? Donde aquí nos muestra cómo es que ocurre el contagio, ¿verdad? Vemos un hematófago que pica la piel, en este caso de este paciente, y posteriormente defeca en ese sitio. Pica y defeca. Eso es lo que aquí les hice, ¿verdad? En este dibujito, donde al picar y defecar, ellos transmiten el tripomastigote metacíclico. Esta es la forma de que ingresa al organismo del huésped, penetra en varios tipos celulares y se convierte en amastigote. Puede que se convierta directamente en un amastigote intracelular y se multiplique en ese tejido, porque sabemos que esto tiene avidez por ciertos tejidos. ¿Cuáles son los tejidos por los que tiene avidez este tipo de microorganismo que ustedes estudiaron en micro? Esófago, colon, corazón, ¿verdad? Entonces, puede que se multiplique en esos tejidos y quede ahí. O puede que se multiplique en los tejidos como habíamos visto que ocurre, por ejemplo, en la leishmania, dentro del macrófago, explote y vaya a la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, en la circulación sanguínea, ese amastigote se vuelve a convertir en tripomastigote. Y luego viene un nuevo chinche, un nuevo barbeiro, pica a la persona infectada, empieza un nuevo ciclo dentro de la vinchuca en este caso, y se diferencia a epimastigote. Ya después en el intestino medio el epimastigote se transforma en tripomastigote metacíclico e inicia un nuevo ciclo. O sea, si yo voy a buscar en las biopsias, voy a buscar en forma de amastigote. Si voy a buscar en los frotis de sangre, voy a buscar como tripomastigote. Eso es lo que deben de manejar, no todos los ciclos. Los ciclos ya se asume que uno ya estudió en micro, ¿verdad? Entonces aquí vemos justamente pica,
genera la lesión. Al defecar libera millones de tripomastigotes metacíclicos. Ahora lo malo es que esto también puede llegar a picar a nivel palpebral. Este sería la forma de tripomastigote sanguíneo, ¿verdad? Que también tiene una cola, tiene su membrana, su rinoplasto. Esas cosas nosotros no vamos a preguntar, ¿verdad? Son parte de microbiología, de la estructura, en este caso, de este microorganismo. Ahora, la forma de amastigote también se le llama leishmania, porque se parece a la leishmania, a la mastigote de la leishmania. Y este es lo que nos muestra el ciclo, que ya les mostré. El cuadro clínico, según la clínica, tiene 3 formas de presentación. Un periodo agudo, un periodo intermedio y un periodo crónico. Muchas personas, cuando descubren que tienen esta patología, ya llegaron en el periodo crónico. Ahora, la forma aguda se considera 10 a 15 días después de la picadura del chichaguazú o del barbeiro. Ocurre una multiplicación parasitaria y tienen elevada parasitemia. O sea, en sangre, si esto se mide, es elevado. Ahora, en la fase crónica, la parasitemia es mínima, o sea, no vamos a encontrar una cantidad abundante de anticuerpos, pero el parasitismo tisular es inmenso, es decir, están distribuidos en los tejidos. Entonces, en el periodo agudo, que muchas personas quizás no se dieron cuenta que tenían, ¿verdad? Ocurre el signo de Romaña-Massa. Aquí se le llama complejo oftalmoganglionar. Se trata de un edema duro bipalpebral unilateral de color rojo violáceo. Dura un mes aproximadamente, el paciente tiene fiebre, decaimiento, puede tener hepato y esplenomegalia o poliadenomegalias. Este es el famoso signo de Romaña-Massa que han estudiado el año pasado. Muchas personas confunden ¿con qué? Con una conjuntivitis. Pero dura como un mes. Aquí, por ejemplo, nos muestra el caso de este niño. Nos dice, signo de Romaña-Massa, complejo oftalmoganglionar. Si es que las heces entran en contacto con la conjuntiva, 4 semanas después ocurre esto. Aparece de forma súbita, es decir, amanece con la lesión. Es unilateral, el edema es bipalpebral, violáceo duro, no le duele, es indoloro. Tiene como una conjuntivitis con escasa secreción, ¿verdad? Indolora y puede tener un ganglio satélite. Este ganglio satélite generalmente es preauricular, está aquí por delante del oído. Algunos pacientes sí consultan, otros se curan solo aparentemente y pasa a la fase crónica, ¿verdad? Que es lo que ocurrió en varios pacientes. Ahora, el sagoma de inoculación sería la zona de la picadura, como en este caso vemos, en la piel, la puerta de entrada, se ve un área eritematosa, puede tener un color también violáceo, duro, y puede tener linfoadenopatías satélites. Ahora, la incubación es de 1 a 2 semanas. Luego de la fase aguda hay una fase de parasitemia, ¿verdad? Donde hay tripomastigotes abundantes, puede afectar ganglio, hígado, vaso, miocardio y otros sistemas nerviosos, otros como el sistema nervioso. Entonces aquí nos muestra, ¿verdad?, cuáles son las probabilidades. Puede que se infecte, ¿verdad?, por el párpado o por la piel. Entonces, si es por el párpado, tenemos el signo de Romaña-Massa. Si es por la piel, tenemos el sagoma de inoculación, que se le llama la zona de la piel, que fue puerta de entrada. Ahí tenemos en la fase aguda que en un 90% puede ser totalmente asintomático, no tuvo síntomas. O puede que fue sintomático, especialmente en niños. Nuevamente aquí, si es sintomático, en un 95% de casos es una forma benigna. Tienen malestar general, fiebre, cefalea, escalofríos, náuseas, linfoadenomegalias, hepatomegalia, etcétera, ¿verdad? Como una virosis puede presentarse. O bien, en menos del 5% de casos, en la forma aguda, haga ya una miocarditis chagásica o una meningoencefalitis chagásica.
No es muy frecuente, por suerte, ¿verdad? Menos del 5% de casos ocurre esto, ¿verdad? Ahora, en el periodo latente o intermedio, después ya sea asintomático o asintomático, puede que ya haya cero positividad para el Chagas, puede durar pocos días, años, incluso toda la vida. Ahora, el crónico, esto generalmente se desarrolla ya 10 años después de la infección. Y aquí las manifestaciones más frecuentes son las cardíacas y las gastrointestinales. Justamente lo que hace rato describimos, ¿verdad? Si era agudo, puede que sea asintomático o puede que sea asintomático, ¿verdad? Ahora, si es crónico, ya pasó 10 años, por ejemplo, como acá dice 10 a 30 años inclusive, después del proceso infeccioso, ahí recién puede desarrollarse la cardiopatía crónica chagásica o alteraciones como megaesófago y megacolon. Aquí justamente tenemos la imagen de corazón en botellón, como le llaman, ¿verdad? La cardiomiopatía desarrollada por la enfermedad de Chagas, donde si ustedes recuerdan, el corazón tenía células permanentes. Una vez que estas células se vayan, digamos, perdiendo, esto hace que el corazón se vaya haciendo como una dilatación. Aquí justamente vemos, ¿verdad? Dentro de los macrófagos es donde esto se va reproduciendo. Todo estos son células cardíacas mismas, se ve el núcleo en el centro y vemos un montón de microorganismos. Esto sería si buscamos en sangre, ¿verdad? En frotis en forma de tripomastigote. Aquí vemos justamente, aquí nuevamente con su colita, su flagelo. Y esto, como dijimos, produce el famoso megaesófago, el megacolon. Esto a nosotros nos llegan como obstrucciones intestinales por fecaloma. A veces el paciente no sabía que tenía Chagas, ahí recién se detecta. Y realmente el colon parece una anaconda. Vienen en basureros así gigantes, llenos de materia fecal, porque normalmente debutan como una oclusión intestinal. Ahora, la infección aguda, afecta, como dijimos, al corazón, afecta a lo que es el tracto digestivo, afecta más frecuentemente al esófago que al colon, luego al colon, ¿verdad? Los pacientes con megacolon padecen estreñimiento, lo que les dije, puede pasar entre varias deposiciones y esto en la histología se ve ganglionitis con desaparición de células neurales. Hay hipoganglionosis, una disminución de células ganglionares en los plexos de Auerbach y Meissner. Hay veces que ya ni se ve ninguna célula ganglionar. Si ustedes recuerdan de histología, en histología estudiábamos, ¿verdad?, los plexos de Auerbach y Meissner, el submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. Esto estaba entre las dos capas musculares. Normalmente en el plexo tenemos que encontrar por lo menos 5 células ganglionares. Si hay menos que 5, ya se considera hipoganglionosis. Y eso es lo que se va perdiendo en esta patología. Justamente aquí nos dice hipoganglionosis, acá dice solo dos células ganglionares tenía que decir. Las células ganglionares es lo que le llamábamos en histo en forma de ojo de búho de corulla, no sé si se acuerdan. Y aquí, por ejemplo, solo hay 2. Y aquí tendríamos que tener por lo menos 5. También nos cuesta mucho esto contabilizar en el microscopio. Se hace un conteo, se busca el plexo y ahí tenemos que buscar la cantidad de células ganglionares. ¿Dónde le gusta vivir a este pito barbeiro? En las casas que tienen techos de paja, en las casas que están hechas de barro, ¿verdad?, por debajo de estas famosas camas elásticas. Pero realmente esto es muy común en el campo.
Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico, verdad? Como dijimos, muchos pacientes llegan a la fase crónica, ni sabían que tenían Chagas, debutan con una oclusión intestinal, ¿verdad? El examen físico es importante, el laboratorio, ¿verdad? La parte bioquímica que nos ayuda a ver los dosajes, ¿verdad? Y anteriormente se usaba el seno diagnóstico. Para mostrarles nada más cómo fue avanzando. Esto era el seno diagnóstico. Pueden creer que le colocaban al pito, al barbeiro, en una especie de cofre hasta que le pica a la persona y que defeque. Y luego se le analizaba al microorganismo. ¿Pueden creer que esto se hacía? Para ver cómo avanzó la medicina, ¿verdad? ¿Quién hoy día va a dejarle 2 segundos a este bicho ahí mirando si te pica o no, verdad? Bueno, terminamos con casos clínicos también. En este caso es un paciente de 46 años, dice. Aparece una lesión en dorso. El dermatólogo coloca como diagnóstico presuntivo CBC, es carcinoma vasocelular que vamos a dar en piel. O un neuroma, que es un tumor de los nervios. Eso fue lo que él fue su presunción diagnóstica inicial, ¿verdad? Al tomar la biopsia. Ahora, en la biopsia, si nosotros llegamos a identificar esto, epidermis con acantosis, papilomatosis, un infiltrado inflamatorio crónico que está distribuido en dermis superficial profunda, y se buscan los microorganismos, justamente aquí nos dice con la tinción de Jensa, se ve la presencia de amastigotes. ¿Ante qué patología estamos? Leishmania. O sea, no es ni siquiera un tumor tipo neuroma, ni siquiera un carcinoma vasocelular. Se dan cuenta, ¿verdad?, cómo es difícil la dermatología, porque las lesiones son muy parecidas. Ninguno de los dos diagnósticos que él pensó no eran. Se trataba de otra cosa totalmente, ¿verdad? Y es diferente el tratamiento y el manejo. Aquí también se trata de una niña de 4 años, dice nacionalidad extranjera, y aparece una pápula en la mejilla. En este caso se hace un frotis. Y se ven también la sangre, ¿verdad? Se ven macrófagos que están cargados de estos microorganismos, o sea, también se trata en este caso de leishmania, ¿verdad? Entonces, ya terminando, se busca viva o muerta, ¿verdad? Anteriormente, como les dije, se